Vamos a orar. Querido Padre, te suplicamos otra vez que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si el sábado es el día del Señor, ¿quién tuvo la osadía de cambiar el sábado por el domingo? ¿Por qué la grande mayoría de las iglesias en el mundo hoy guardan el domingo como el día del Señor? El argumento es que porque Jesús resucitó el domingo. Y es verdad, el domingo es mencionado por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento, pero nunca como día de reposo, siempre como el día de la resurrección de Cristo. Yo quisiera encontrar en la Biblia un versículo que diga: porque Jesús resucitó el domingo, ahora el domingo pasa a ser el día santo y el sábado ya no es más. Si existiese ese versículo, yo amo a mi Señor Jesús, quiero andar en sus caminos, y yo sería el primero en empezar a guardar el domingo, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Pero en la Biblia no encuentro. Y yo puedo desafiar a cualquiera que me pruebe, que me muestre un versículo de la Biblia que diga que el sábado ya no es más santo y que ahora es el domingo. No existe. Al contrario, yo encuentro en la Biblia un Dios coherente, un Dios que no cambia de opinión. En el Salmo 89, versículo 34 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No cambiaré lo que ha salido de mis labios. Si he dicho que es sábado, siempre será sábado. En Isaías, capítulo 40, versículo 8, encontramos otro versículo interesante. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. En Dios no existe mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra no cambia. El sábado es el 4º mandamiento de la ley moral. La mayoría de los cristianos creemos que 9 de esos mandamientos no han cambiado. Matar continúa siendo pecado, robar continúa siendo pecado, adorar falsos dioses continúa siendo pecado, mentir continúa siendo pecado. El único mandamiento que los cristianos creen que ha cambiado es el 4º mandamiento. El 4º ya no vale, el sábado ya no es santo, ahora es el domingo. Y Santiago es tremendo cuando dice que si nosotros guardamos 10, pero rompemos 1, ya somos responsables por los otros 10. Quiere decir, no depende del hombre. Ahora, hay una profecía en Daniel que nos anunciaba que en algún momento de la historia aparecería un poder que intentaría cambiar el sábado. Está en Daniel capítulo 7, versículo 25, dice, está describiendo aquí a un poder religioso, simbolizado por el cuerno. Un poder religioso. En un momento de la historia aparecería un poder religioso que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio de un tiempo. Este poder religioso aparecería en algún momento de la historia intentando hacerse pasar por Dios, tomando el lugar de Dios, haciéndose adorar como Dios, colocándose como representante de Dios en esta tierra y intentando cambiar los tiempos y la ley. Este es el poder que en realidad cambió la observancia del sábado al domingo. ¿Y cómo podemos probar bíblicamente o con los hechos o con argumentos que fue el hombre el que cambió y no Dios? Que fue este poder religioso que está mencionando aquí Daniel 7:25. Exacto. Es fácil. Es solo tomar catecismos católicos, libros escritos por autoridades de la Iglesia Católica, donde ellos abiertamente declaran que quien cambió el día de reposo fue la Iglesia Católica. Te voy a leer. Mira, yo tengo aquí un libro
con muchas declaraciones interesantes. Ahora tú puedes ir a cualquier biblioteca consigue un catecismo católico, cualquier libro de la Iglesia Católica que habla sobre el sábado, el domingo, vas a encontrar. Te voy a leer solo dos citas. Una, declaración del obispo Lucio Ferraris en una revista llamada Pronta Biblioteca. Dice así: el Papa tiene tan grande autoridad y poder que él le puede modificar, explicar o interpretar inclusive las leyes divinas. El Papa puede modificar una ley divina visto que su poder no proviene de hombres, sino de Dios. Y él actúa como representante de Dios en la tierra. Mira lo que dice un obispo católico. El Papa tiene autoridad para hacer esto. Pero aquí hay otra. Esto, en cualquier catecismo puedes encontrar esta declaración. La Iglesia Católica dice así, en su catecismo, porque no sé si ustedes conocen el catecismo, sí. Es pregunta-respuesta, sí, pregunta-respuesta. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es el día de descanso? La respuesta dice, el día de descanso es el sábado. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, el año 336 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. ¿Pero se puede hacer eso? Bueno, ¿Poder se puede? ¿De acuerdo con la Biblia? No se puede, pero la Biblia en Daniel 7:25 dice que en un momento de la historia aparecería un poder religioso atribuyéndose poderes divinos, inclusive queriendo cambiar los tiempos y la ley. Ahora, lo interesante es que mucha gente sincera que tiene la Biblia en la mano sí. no entiende esto. Y piensan que es Jesús que cambió el día de reposo porque resucitó el domingo. Mira, que Jesús resucitó el domingo es una verdad incuestionable. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que por el hecho de que Jesús resucitó el domingo dejó de ser un día común y pasó a ser un día santo y el sábado ya no es más santo? Ahora, pastor, eso se pasa de generación en generación, ¿no es cierto? Por ejemplo, los abuelitos, los padres, el nieto recibió toda esa tradición. ¿Es igual al final guardar el domingo, guardar el sábado? No todos los días son bendecidos por Dios. Aquella gente sincera que guarda el domingo y va a la iglesia y frecuenta la iglesia, ¿no está haciendo algo correcto, vamos a decir así? Puede tener una intención sincera, una intención correcta, pero ya te expliqué que no basta la pena ser sincera. En la Biblia existe salvación por la fe, salvación por la gracia, salvación por la misericordia divina, pero no existe salvación por la sinceridad. Tú no puedes, la sinceridad no te salva. Tú puedes estar completa y sinceramente equivocado. Tú puedes sinceramente estar yendo hacia la muerte sin darte cuenta. Inclusive Salomón dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Cuando Dios estableció el sábado, aquí en Génesis capítulo 2, versículo 1, ya leímos en un estudio pasado esto, fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el sábado, en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios descansó el sábado, Dios bendijo el sábado, Dios santificó el sábado, por lo tanto el sábado es un día santo. Y ya les dije, un día cuando Moisés vio una zarza ardiendo en el desierto, se acercó y escuchó la voz de Dios, le dijo, Moisés, sácate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa. Pastor, me queda esto en la cabeza. Si la mayoría de las personas en el mundo, la mayoría de las personas siguen este hábito de guardar el día que no está indicado en la Biblia, el domingo, y tan solo unos pocos deciden solo guardar el sábado, ¿será que esos pocos no están equivocados? Mira, ¿quién determina la verdad? Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién determina la verdad? Es Él.
En San Juan 17:3 encontramos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Jesucristo y su palabra son la verdad. La verdad no se determina por la mayoría de los votos. A ver, vamos a votar lo que es la verdad. A ver, la mayoría votó, está votado. No, no, no. Eso funciona en política, ¿La voz en del pueblo democracia. no es la voz de Dios, como dicen por ahí? Absolutamente. La voz de Dios es la palabra de Dios. La voz del pueblo puede con toda sinceridad estar equivocada. Entonces, yo prefiero quedarme con lo que Dios dice y obedecer lo que Dios enseña. Ahora, no es sencillo porque, como decíamos, la tradición, una familia que tiene esa tradición, vamos a suponer, en algún momento una persona se confronta con esa verdad de que encuentra el cuarto mandamiento y, como usted dijo, estudia la Biblia, no encuentra realmente, quiere de corazón cambiar, obedecer, pero es difícil y se deja llevar, y en algún momento cierra su Biblia y dice, no, yo estudié, sí, descubrí, pero no creo que sea tan al pie de la letra, y la persona sigue como hasta ese Mira, momento. vamos a seguía. decir que tú fumabas y no sabías que el cigarro destruía tu salud. Hasta que un día ves un reportaje y ves cómo el cigarro destruye tus pulmones, destruye toda tu vida, todo tu cuerpo. ¿Es difícil dejar de fumar? Claro que sí. Pero creo que si eres inteligente vas a dejar de fumar. Vamos a decir que eres un alumno que está haciendo un examen. Agarras el libro de geografía. ¿Es difícil? Muy difícil. Para mí, cuando estudiante de matemáticas era difícil, por eso escogí el camino de las letras. Me gusta escribir, en fin. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Por qué es difícil? ¿Lo dejas? No. Tienes que estudiar. ¿Pero por qué? Porque tengo que pasar el examen. Bueno, en la vida, las cosas que valen son difíciles. Pero si vamos a dejar todo solo porque es difícil, ¿a dónde nos vamos? Y mucho más cuando se trata de cosas espirituales. Es difícil guardar el sábado, sí, porque todas las personas caminan en esta dirección. Y los pocos, entre comillas, locos que quieren hacer la voluntad de Dios, solitos van en esta dirección. Quiere decir, andamos en la contramano de la vida, porque la vida está programada para trabajar de domingo o de lunes a sábado. Y los adventistas el sábado quieren parar cuando todo el mundo está trabajando. ¿Cuántos tienen que perder el empleo? No pueden entrar a la universidad, no pueden hacer examen. Es inaudito, pero es el camino de Dios. Y Dios dice, mira, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y por qué fue cambiado el domingo? Podría haber sido al lunes, al martes, al miércoles. ¿Por qué esos seres humanos decidieron cambiar al domingo? Yo creo que la gran disculpa es la resurrección de Cristo. Si quisiesen pasar el sábado para el lunes, no tendría mucho sentido. Inclusive el domingo, querido, es un día interesante porque aquí en Deuteronomio, en Levítico, nosotros encontramos, no tengo el texto aquí, no lo voy a leer, pero ya en los tiempos de Moisés había muchos adoradores del sol. En realidad, mucha gente que con toda sinceridad quiere adorar a Jesús en el día domingo, está adorando al sol, porque inclusive en inglés la palabra domingo es Sunday, día del sol. Tradicionalmente en todos los pueblos el sábado fue día del sol. ¿Sabes cómo entró el sábado a la iglesia cristiana? Al principio, el domingo a la iglesia cristiana. Al principio, el pueblo de Israel, los judíos, estaban dominados por los romanos. Y un día los judíos se sublevaron, quisieron libertarse del poder romano. Y entonces los ejércitos romanos fueron mandados para Jerusalén. Pero los soldados preguntaron, ¿y en Jerusalén hay griegos, hay sirios, hay coptos, hay judíos? ¿Cómo sabemos quién es quién? Y la orden fue, todo aquel que guarde el sábado, ese es judío. Entonces pueden agarrar preso a todos los que guarden el sábado. Solo que los cristianos también guardaban el sábado. Entonces un día los cristianos se reunieron allá por el año 55 y dijeron así, mira, estamos siendo confundidos por causa del sábado. Dios va a entender, podríamos comenzar a guardar el domingo tal vez. Ya ahí comenzaron los primeros vestigios de la guarda del domingo, para no ser confundidos con los judíos. Más tarde, un emperador romano llamado Constantino se convirtió al cristianismo.
Pero Constantino adoraba al dios Sol en el domingo. Y cuando se convirtió al cristianismo, reunió a los cristianos y dijo, mira, yo me voy a bautizar en la iglesia cristiana. Solo les pido que me hagan una concesión. ¿Qué? Quiero continuar adorando a Jesús, a Cristo, en el día que siempre adoro, el domingo. Y los cristianos, ahora, si el emperador romano se va a bautizar en la iglesia cristiana, ¿qué nos cuesta ceder un poquito? Ya el domingo estaba entrando, sí, pero ahora oficialmente entró a partir de hoy. Y un poco más adelante, el año 336, en el Concilio de la Odisea, la Iglesia Católica definió que a partir de ahora el día santo es el domingo, ya no es más el sábado. ¿Qué perjuicio recibe el cristiano sincero, el cristiano honesto, al adorar a Dios en el día que Dios no mandó? Pues está haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Se puede perder? Es como si Dios te dice, no matarás, y tú matas. ¿Qué estás haciendo? Matas con toda sinceridad. Estás matando, estás transgrediendo la ley de Dios. Ahora me vas a decir, ¿se puede perder? No se va a perder porque quebró los mandamientos. Sí. Se va a perder porque no quiso obedecer a Jesús, por su rebeldía contra Jesús. También es un punto muy importante en la vida del cristiano, poder seguir lo que Dios manda en su palabra. Exactamente, porque la salvación no es solamente recibir el perdón, la salvación es aprender a caminar en la vida de un salvado, en la vida de obediencia, en la vida de sujeción a los caminos de Dios. Pastor, la Biblia nos indica que en los últimos tiempos este cuarto mandamiento va a tener un papel fundamental, va a tener un papel específico. Yo también puedo pensar que el primero, el quinto, el 10º mandamiento, pero la Biblia hace énfasis que el cuarto mandamiento va a jugar un papel primordial en los últimos tiempos. ¿Cómo entendemos eso? ¿A qué lo aplicamos? Mira, Ezequiel 20:12 dice lo siguiente: y les di también mis días sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 20, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora, cuando nosotros venimos aquí a Apocalipsis, en lo que acabamos de leer descubrimos que la señal de que somos pueblo de Dios es si guardamos el sábado. Dice, santificad pues mis sábados y sean señal entre mí y vosotros, de que yo soy el Dios. No es poca cosa guardar dejar de guardar el sábado. No, absolutamente, pero en Apocalipsis encontramos algo terrible, que un poco antes de la venida de Cristo, el enemigo va a sellar a sus fieles y Dios va a sellar a su pueblo. Y el sello con el que Dios va a sellar a su pueblo es el sábado, porque Dios dice que la identificación de su pueblo es el sábado. Ahora, sucede que en la medida en que seamos fieles a la observancia del sábado, seremos sellados por Dios, identificados como sus hijos. Y si aceptamos el sello del domingo, estaremos infelizmente aceptando el sello del enemigo de Dios. Porque básicamente todo se resume en esto: ¿obedeces a Dios o desobedeces a Dios? El sábado es señal de que obedeces a Dios. El domingo es señal de que no desobedeces a Dios. Es más que simplemente un día. La gente dice, ¿por qué se preocupan por un día? Sí. Espera un poco. Mira, estamos grabando este programa en el Brasil, aunque estamos hablando en español. Los colores del Brasil son verde, amarillo y azul. Yo puedo pisar sobre el color verde, no hay problema. Sobre el color amarillo no hay problema. Sobre el color azul no hay problema. El color es color. Pero si yo levanto un masto y un paño verde, amarillo, azul, si yo piso ese paño, ya no estoy pisando un color, ya estoy pisando la dignidad de una nación. ¿Ah? Entonces el sábado no es solo un día cualquiera, es la dignidad de un Dios. Por la esencia. La honra de un Dios. La adoración de un Dios. Mientras el enemigo no quiere. Hemos llegado al fin del estudio. Yo quisiera que el Espíritu de Dios te ayude a pensar y a tomar una decisión. Ah, pastor, no es fácil. Claro que no es fácil, querido. Pero Dios te ama mucho. ¿Tú crees que para Jesús fue fácil dejar todo allá en el reino de los cielos y venir a esta tierra a morir por ti? No.
pero vino porque te ama. Entonces, ¿tú por qué no podrías andar en los caminos de obediencia a Dios? Dios te bendiga, entrégale el corazón y sé muy feliz con Él.